Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Ariel, Atahualpa Yupanqui tuvo una importancia particular en su vida. Es algo fundamental que me ocurrió en mi juventud. Creo que tenía 19 años cuando lo conocí en la casa de unos estudiantes tucumanos que vivían en Córdoba, donde hacían su carrera de Derecho. Y ellos me recibieron en esa casa y habíamos alquilado un piano, así que yo podía estudiar. Yo quería ir al norte buscando los problemas de los estilos de la música de más arriba de Córdoba. Y por supuesto, Atahualpa llega a esa casa de estudiantes, que era muy modesta. Pasamos una noche brillante, cantó, tocó la guitarra y en un momento dado me escucha. Yo tocaba casi todo lo sureño que aprendí con un maestro que apareció en mi vida, se llamaba Arturo Scianca. Scianca, Sí. Arturo Scianca. Conocía, y el chamamé y todo lo del litoral es parte de la provincia de Santa Fe, no como en Corrientes, pero está latente. El hecho es que Atahualpa, después de escucharme, me dice: lo que usted necesita es conocer el norte para que toque zambas, para que toque chacareras, etc. Y dije, sí, es mi intención, pero yo no tengo ni becas ni medios, soy hijo de un maestro, 6 hermanos, así que era imposible que mi viejo me ayudara. Y dice, bueno, yo mañana le voy a mandar una carta. Me lo dijo en Córdoba en el mes de febrero o marzo del año 40. Y me entrega al día siguiente con una persona, me entrega un sobre. Y había en el sobre un pasaje en segunda clase para ir de Córdoba a Jujuy, de ida. 10 pesos y una carta para un amigo, para una amiga de él. De su propio peculio, digamos. Sí, pero me dio 10 pesos y me dijo, tiene que ir al Hotel Alvear, que era un hotelito que había en la ciudad de Jujuy, cerca de la estación. Yo recuerdo que ese hotelito era piso de tierra y había un catre, y te daban también comida por 2 pesos por día. Es decir, que yo tenía asegurado 5 días de mi vida, pero nunca me olvidé de ese gesto de Atahualpa que me dio la posibilidad de llegar a Jujuy, donde viví un año. Porque esa carta fue milagrosa, me abrió puertas en la ciudad. Toqué mi música en una biblioteca Belgrano, creo que se llamaba en aquella época, se llama. Y posteriormente un médico de Humahuaca, el doctor Justiniano Torres Aparicio, me lleva a su casa de Humahuaca, donde viví 7 meses. Ahí es donde aprendí todo
lo de la música andina, la música aymara, la música quichua. Porque usted es santafesino. Sí, soy de Santa Fe, que es donde nací, así hice una canción que tengo con Miguel Brasco, y pasé mi infancia y la escuela secundaria, soy maestro de escuela, y bueno, los mejores momentos de mi vida son esos de la familia y esos de los amigos santafesinos. Aquello era otro mundo. Además, lo de Atahualpa debe haber obrado como, más allá de ese generoso dinero, como el respaldo de alguien, Sí. a quien usted seguramente le Un respetaba apoyo. mucho, Además, ¿no? las vinculaciones con esa carta que pude lograr frecuentando en casas de familias jujeñas, escuchando cantores, guitarreros, pianistas. Se empapó de eso. Hermoso, porque es la única forma. Vos sabés, perdóneme, usted sabe que la música de nuestro folclore no hay en los conservatorios de ningún lugar del país. En ningún lugar. De ningún lugar del país. Esto, si no se aprende con la naturaleza, en el medio del campo, visitando los ranchos, como lo hicieron otros músicos del mundo. Por ejemplo, Béla Bartók, en un libro que leí hace muchísimos años, cuenta que para poder conocer la música de Hungría, caminó todo el país, escuchando a los gitanos, escuchando a los hombres del campo, a los cantores populares, a los instrumentistas de esas cítaras que tocan. Y con toda esa recopilación de temas, después creó la obra que él tiene, Salvando las distancias conmigo. Porque Béla Bartók debe ser uno de los músicos que más admiro, más grandioso, sobre todo por su inspiración en la música de la tierra. Usted coincide con Béla Bartók en que usted ha tenido, indudablemente, cuando uno lo escucha tocar, usted ha tenido una formación académica, ¿no es cierto? Sí. Musical. La hice a los ponchazos por las cuestiones económicas de aquella época. Cuando llegué a Buenos Aires en 1943, entré al Conservatorio Nacional y a los 6 meses me retiré y fui a estudiar con Luis Llaneo directamente a su casa, y estudié. También te vuelvo a decir, la situación económica era muy difícil. Luis Llaneo era una persona de gran prestigio, ¿no es cierto? Sí, además. Director, compositor. Había vivido en Tucumán, así que conocía todo lo que a mí me gustaba. Y bueno, él me enseñó los primeros pasos de armonía y composición, porque en mi juventud yo estudié la formación pianística con Angélica Velarde, una profesora de barrio en la ciudad de Santa Fe. Pero composición empecé con Luis Llaneo algunos años, después viajé a Europa, participé en la escuela, en la Academia de Viena, estuve en Holanda, en Inglaterra, en fin, viajé por todas partes, pero siempre buscando el conocimiento, hasta que cuando ya volví a la Argentina en el 54 y me hice un viaje por América para conocer más, ya me asenté. Y he sido un gran ejemplo para mis hijos, porque cuando eran chiquitos, ellos me veían ir a lo de mi maestro todos los martes y viernes con mi cuaderno, con mi librito. Estudié con Erwin Leuster, un alemán que estaba exiliado acá en la Argentina, y él me hizo descubrir todos los secretos de la música. Estudié 10 años, teniendo alrededor de 38 años en adelante. Es decir, que aproveché muy bien los años nuevos en mi vida económicamente, que ya podía disponer de pagar un maestro. Me toleró muchísimo porque yo empecé a viajar mucho, no solo por el interior del país, sino por el exterior. Pero fue el gran maestro que yo tuve la suerte de conocer y de ser recibido. Todo esto muestra que usted ha casa. tenido siempre un impulso claro hacia la formación, digamos. Usted no se quedaba en lo que era, sino que realmente usted pretendía más. Efectivamente, porque la intuición es el gran valor para un creador.
El que no nace compositor, por más que estudie, no va a componer nunca. Yo, desde los 4 años que me puse mis manos en un piano, ya escribía. Yo me acuerdo que a los 9 años escribí una canción para mi madre, que todavía la toco en familia, ¿no? Sí. Es decir, que escribí el himno de mi escuela, Ajá. de la Escuela Normal de Santa Fe, himno a la juventud normalista, letra de mi padre. Y ¿Eso quería decir que su padre lo alentaba en esa...? sí, por supuesto, pero nos obligaba a todos los hermanos a ser maestros como era él. ¿Y usted es maestro? Sí, soy maestro de escuela. Es una palabra muy amplia, usted es maestro. Sí. Creo que ejerció muy brevemente, ¿no? 2 días. Bueno, una historia que no vale la pena contarla. Pero usted sigue siendo maestro, seguramente. Bueno, de muchas maneras, ¿no? Ahora se estila mucho llamar maestro. No, pero yo he compartido con usted algunas experiencias que los recuerdo como Sí. verdaderamente fascinantes, como... La música va a la escuela, la que experiencia de la hicimos música va a la escuela, ¿no es en cierto? su gestión en Sí. la Secretaría de Cultura del año 85 de la municipalidad. Efectivamente, he tenido la ansiedad, digamos, de poder llevar a la escuela la música. Hay que hacerlo. Ariel, ¿cómo fue su infancia? Así, 6 hermanos, un padre estimulante, ¿se me? Que lo condicionaba a ser maestro. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su madre? Sí, mi madre era hija de un italiano. Por eso siempre digo que mi vocación por las comidas italianas no son No es casual. inventos casuales. En mi casa, cuando papá fue director de una escuela en la ciudad, en un pueblo que se llamaba Galvez, en la provincia de Santa Fe, era una población de origen piamontés. Y estos gringos que habían llegado unos 10 años atrás, o 5, empezaron a tener sus hijitos, todos rubios, es inolvidable eso. Yo tenía 4 años y jugaba con muchos de ellos. Ellos hablaban correctamente el español, como yo lo podría hablar, a los 4 años, y los padres no se podían comunicar con nadie, no hablaban ni italiano ni español, hablaban portugués. Ajá. Así que cuando mi padre descubre eso por los hijos, fundó una escuela nocturna para estos campesinos, y en el término de 6 a 8 meses ya aprendieron a escribir en español, aprendieron a hablar en español, y por supuesto ya entraron a la vida de los argentinos como es la vida de un 80% de este país. Y es así como el 9 de julio, en mi casa, aún hoy, festejamos en el recuerdo en el cumpleaños de mi padre, con un festejo que lo iniciaron los piamonteses para agradecerle por haberles enseñado a hablar y a escribir. Hicieron este festejo en la casa de ellos con una comida típica del Piemonte, que se llama baña cauda. La baña cauda, claro. Que es un manjar, una exquisitez, y esa receta quedó en manos de mi madre, y todos los 9 de julio, en vez de comer un asado, como se estilaba, comíamos una baña cauda. Después, en el tiempo, con mis hermanos, mis hermanas, yo especialmente insistí en que todos los 9 de julio hay que comer baña cauda. Y así está como una institución en mi familia. Una maravilla esa época. ¿Cómo nació la misa criolla, Ariel? Cuando viví en Europa, que yo le contaba recién, también fue muy duro para mí, pero yo soy católico y recibí de las congregaciones católicas de Europa, especialmente la de Austria, de Alemania, de Holanda, una ayuda increíble. Me alojé en conventos, en colegios de seminaristas,
Y en todos esos lugares, en hospitales católicos, me alojaban para que yo tuviera problemas de comer y de tener una para que pudiera, cama respetable. mantener sus y en estudios. Los colegios tenía los pianos, los colegios católicos que me permitían practicar. Bueno, es así que yo viví momentos emocionantes con todo lo que conocí de la gente, y voy a contar una brevísima anécdota que ocurrió en un pueblo de Alemania que se llama Würzburg, a 100 kilómetros de Frankfurt. Había un convento que se llamaba el Marienhills, y en ese convento no podía hablar con nadie porque nadie sabía español ni francés, que yo tartamudeo un poco, ni italiano. Entonces, no me podía comunicar hasta que alguien dentro del convento me dice que hay 2 monjitas en la cocina que hablan español. Bueno, me fui a verlas y no era español lo que hablaban, sino portugués. Pero empecé a visitarlas todos los días, primero porque me convidaban con muy buenos platos. Ajá. Y después porque eran encantadoras. Y ellas me contaron, mirando la ventana que había del otro lado, había un predio, eran jardines, eran años 52, 7 años que había terminado la Guerra Mundial. Todo eso había estado en el suelo lleno de escombros y ahora era un parque. Esas monjitas me contaron que ellas sintieron piedad por unos hombres que estaban detenidos en un campo de concentración que era justo frente al Marienhills. Era un lugar para tener prisioneros a los israelitas. Uh-huh. Bueno, y estas monjitas se apiadaron de ellas, y todas las obras del convento a la noche lo metían en una bolsa, y con el riesgo de su vida era la horca ayudar a un judío. Escarbaron al lado de las alambradas y metieron la primera noche, y al día siguiente ese paquete ya no estaba, a la noche siguiente pusieron otra vez, y así 1 año y medio, ayudando, no saben ellas a quién, pero esa pobre gente que estaba esperando la muerte en cualquier momento, las miraban y los ojos eran agradecimiento. A mí me conmovió esa historia. Cuando volví a la Argentina, en alta mar, tuve la primera idea de una obra religiosa en agradecimiento a los centenares de manos y a toda esa experiencia que yo viví, y es así que pensé en que tenía que escribir una obra de tipo religiosa. Pensar que ese gesto arriesgado y lleno de amor, ¿no es cierto?, dejar esa bolsita de alimento, entre otras cosas, genera del otro lado del océano, y quizás sin que, como usted dice, sin que se enteren ellos mismos, una obra como la suya, que tiene una particularidad, la misa criolla, y es que ha ido creciendo con el correr del tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente. Cada vez se representa en lugares más importantes, cada vez se representa con artistas las más significados. grabaciones que se han hecho en el mundo, por ejemplo en Grecia hay un famoso tenor que se llama Dalara, tenor popular, Ajá. Es el ídolo más notable que hay en el Medio Oriente. Permanentemente hace giras por todo el Medio Oriente. Acá a la Argentina no vino nunca, yo estoy organizando la posibilidad de que llegue. Canta la misa criolla. Bueno, José Carreras la ha cantado también. Y José Carreras, por supuesto. Ahora acaba de aparecer en este nuevo sistema, video láser, Ajá. que es un disco así de grande como de platino, se lo pone en el aparato y aparece en la pantalla del televisor la imagen y el sonido perfecto. Hace poco usted acaba de representarla, de ejecutarla en Londres, ¿no es cierto? La semana pasada estuve en el Royal Festival Hall con un público que lamento que no nos permitieran filmar. Es decir, nos permitían, pero había que poner 30.000 libras esterlinas.
es una cifra que está mucho más allá de las posibilidades aún de los sponsors que me acompañaron, ¿no? De todas maneras, tengo una grabación que alguna vez se la voy a hacer escuchar porque hicimos unos cassettes, pero no para venderlos, para tener el documento. ¿Usted se quedó satisfecho? Fabuloso, porque esa gente en Inglaterra, que hemos tenido tantas diferencias por todo ese momento desgraciado que nos tocó vivir, es una gente que en el fondo nos quiere mucho como nosotros los queremos a ellos. No nos podemos desligar del recuerdo de lo que ha significado Inglaterra en nuestro país, en el desarrollo del campo, de la ganadería, de los ferrocarriles, todo lo que le hemos debido a esta gente. Por supuesto que ellos venían a hacer sus negocios, pero también la Argentina se benefició mucho por la exportación. Pero le digo que en esta visita que yo hice, yo recibí el afecto entero de un pueblo, y voy a contar algo muy gracioso, porque algunos periodistas me preguntaron con alguna ironía qué sucedía cuando un inglés venía a la Argentina, a Buenos Aires, por ejemplo, si era insultado, si lo silbaban, si lo agredían. Entonces yo les dije como respuesta, esa pregunta no debiera hacérmela a mí, porque yo no puedo pensar por un hecho aislado que puede ocurrir o no. Usted tendría que dirigirse hoy mismo o mañana a los Rolling Stones, que estuvieron en Buenos Aires hace 3 meses, hicieron recitales en el interior del país y 5 conciertos en el estadio de River, donde metieron más de 300.000 personas. El príncipe Eduardo también estuvo aquí, ¿no? El príncipe Eduardo también estuvo acá y fue muy bien recibido. Pregúntele a ellos que convocaron 300.000 personas que los han victoriado, y además se llevaron de acá como 8 a 10 millones de dólares. Es así. Ariel, ¿cuál es la versión de la, si se puede hacer esta pregunta, cuál es la versión de la misa criolla que usted más lo satisface? Claro, si usted que tuviera que elegir una. Hay 2 pasajes, lo de los fronterizos, especialmente el Negro López y Eduardo Madeo, eso es inolvidable, porque es lo natural de aquí, son las voces que... ¿Qué fue la primera versión? Fue la primera versión, se vendieron 6 millones de discos. Pero en el año 87... Con el coro del Socorro, ¿no? Con la cantoría del Socorro y Segade, que fue el arreglador y el director de la obra. Pero en el año 87 me llaman de Inglaterra precisamente para permitirme la posibilidad de grabar con José Carreras, cosa que acepté. Se realizó, la grabación se hizo en Santander, en España, en una iglesia, con un coro vasco y un coro español, se juntaron los 2 coros y fue extraordinaria. Seguramente en mejores condiciones técnicas que la primera. No sé, pero... Recuerdo haberla escuchado usted que la primera versión tuvo alguna precariedad técnica, ¿no es cierto? Por supuesto, no había los equipos que en este momento existen. Sin embargo, creo que la mejor versión es la tercera que hice con José Carreras, en esa iglesia que hablé recién, Misión Dolores, y que ya ha salido en ese sistema nuevo que hay, que está inundando el mundo. ¿Alguna vez le escuché decir a usted, o leí una declaración suya, usted dice que su obra más popular es Alfonsina y el mar? Sí. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué
de dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ves, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormir, Alfonsín, vestida de Bueno, esa Alfonsina era una de las obras que más de mi repertorio se escucha en España. Actualmente, antes, después de la grabación que hice con Mercedes, y lo mismo en toda América. La letra es de Félix Luna. Félix Luna fue el que le puso la letra. No sé si usted sabe que yo soy un compositor que hago la música inspirado en las cosas que me cuentan, y el letrista se tortura poniendo sílaba por sílaba encima, que es dificilísimo. Félix Luna es el autor del 90% de mi obra y realmente es un hombre inspiradísimo. Escribió conmigo Los Caudillos, ¿no? Cantata Sudamericana, Mujeres Argentinas, en fin, toda mi obra, prácticamente. ¿Cómo nace un tema, Ariel? Hay muchas historias sobre cómo escriben los compositores. Por lo que he leído, por lo que me han contado, cada uno tiene su manera. Yo tengo una forma muy particular. Yo puedo decirse que cuando estoy en mi casa, quiero decir con esto que cuando no ando en giras, escribo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días escribo algo. Tomo nota y guardo. Todos esos trozos son la base de futuras obras que a veces sirven, otras veces no. Usted tiene obras que he escuchado inspiradas en los tobas, ¿no es cierto? Sí, eso es muy interesante. Al Indio Toba le escribí, porque yo viví mucho en el Chaco y pude tener esa temática. En su vida, usted ha logrado lo que es en base a sacrificio, esfuerzo, constancia y una gran dedicación al trabajo, ¿no es cierto? Exclusivamente, sí. Resulta que cuando les relaté a este público y a usted esos momentos de mi vida en Europa, yo dije al principio que yo soy maestro de escuela, es decir, que yo tenía una preparación, tenía un estilo, tenía todo, pero no era lo mismo escribir una carta. En aquella época no era posible hablar por teléfono a la distancia, ni mandar fax, ni telegrama siquiera. Todo era epistolar. Yo escribía diariamente una carta a mis padres, a mis amigos, y escribiendo todos los días me hice de un estilo que me fue elogiado por muchos que leyeron mis cartas, y eso es lo que pasa con la música. Escribiendo todos los días se crea un estilo y se recrea. Y el día que no escribo, yo pierdo un día. Y cuando son 2 días, pierdo 4. Y así se va multiplicando. La inspiración es el producto del trabajo. La inspiración está adentro, si no, no podría escribir. Cuando leíamos a lo que hacía Schumann, Chopin,
que miraban una mujer o unas rosas y se inspiraban. Yo no sé si es verdad eso. Ellos también escribían todos los días. El oficio, el que supera a esa inspiración o a ese momento mágico, porque a veces inclusive el compromiso de cumplir con un encargo, como fue el de Navidad Nuestra, que está en el dorso de Misa Criolla, el tiempo se acortaba y yo no lo tenía, teníamos que grabar en el mes siguiente, y entonces una noche lo llamo a Félix Luna y le digo, mira, ya no puedo esperar, no me alcanza el tiempo, quiero que vengas. Sí, pero estoy muy ocupado. Llegó a las 12 de la noche Félix Luna a mi casa. Y le digo, mira, vamos a escribir sobre esta temática, pero vos me vas a dar los títulos. Sí, la obra se va a llamar Navidad Nuestra. Y empezamos por la Anunciación. Entonces, yo digo, bueno, la Anunciación, porque la Navidad Nuestra es algo de la imaginación de Félix, que me lleva a poner todo el hecho de Jesús y María y la criatura, pero trasladado al territorio argentino. Entonces, jinete de un rayo rojo, viene llegando el ángel Gabriel, dice, el chamamé. Y sobre la música que yo hice, Félix Luna escribió esas palabras. Después la peregrinación, se me ocurre que tiene que ser una huella, y así después viene la Anunciación, una vidala. Yo voy creando todos esos temas, y de toda la obra, que tiene 6 temas, en esa noche, desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana, escribimos 5 de los 6, que son las canciones más famosas que hemos tenido, tanto Félix Luna y yo juntos, porque la peregrinación la tocaron en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todos los países del mundo. Y es una sorpresa, porque a veces uno puede pasar un mes, 5 meses sin poder componer algo original. Yo dije hace un rato que siempre compongo, pero cosas originales no siempre. Pero esa noche salieron todas. Y el último tema... Lo que pasa es que hay que estar listo para aprovecharlo. No pude escribirlo y tardé como un mes en terminar el último tema. Una noche para 5 temas y un mes para un tema. Un mes para un tema. Por eso es un misterio, y es un milagro, y es un momento en la vida. Ariel, usted ha conocido mucha Argentina y mucho mundo. ¿Cuáles son las personalidades que más le impactaron de las que conoció? Especialmente las figuras de la música me han impactado. He conocido muchísimos compositores. Tuve amistad y admiración por Ginastera, uno de los grandes músicos que ha tenido este siglo la Argentina. Con motivo de mi presidencia en muchos años de la Sociedad de Autores y Compositores, SADAIC, ahí he conocido la flor y nata de los compositores, no solamente los de la música sinfónica y de cámara, que tenemos brillantes creadores en la Argentina, sino el de la música popular. Por ejemplo, acá hay un hombre que ya debe tener cerca de 97 años, tiene una lucidez increíble, que es Cadícamo. Sí, cómo no. Ese es un hombre que no hay tango que no tenga la letra de él, porque ha escrito tantos tangos, tantos compositores han ido a buscarlo para sus letras, y es un hombre que está en la plenitud de su mentalidad. Es un hombre extraordinario, hay que sentarlo en esta cámara. Sí, tenemos planeado hacerlo. Traerlo, que hable él, se le pone el micrófono y empieza a hablar toda la tarde y le van a decir basta, porque va a seguir hablando. Tiene una memoria y tiene mucho para contar. Y tiene para contar de todos. Ha escrito tangos con Homero Mansi. Bueno, no voy a poder nombrar a todos los que... ¿Cómo no? Pero ha escrito con todos.
el tango se debiera llamar cadícamo. Hay que escuchar todo, como yo escuché en mi infancia y en mi juventud, pero lo nuestro no podemos dejar que se deje de escuchar. Es como también nuestros libros, no es posible no leer a Sarmiento, a Alberdi. El país necesita una fuerza mayor por la cultura, con dinero que es necesario, porque nada se hace si no hay dinero. Y el Ministerio de Cultura va a ser la solución de estos problemas. Estuve en París hace poco y vi lo formidable que han hecho los franceses en agrandar el Louvre, museo que tiene ya sus 100 y tantos años, y ahora le han hecho unos nuevos pabellones donde se deben haber gastado, la pirámide esa de cristal, 3.000 millones de dólares. Bueno, pero les vuelve, les regresa. Les regresa porque son miles de personas las que visitan diariamente ese museo, gente de Corea, de Japón, de Argentina, de Inglaterra, de toda Francia, de Italia, toda la gente, todos los idiomas están ahí llenando en invierno, en el verano. En el verano es imposible entrar, ya ni al viejo Louvre ni al nuevo. Por eso digo que el ingreso para los estados por la cultura también debemos tener en cuenta que es imposible de creer cuando se habla de las cifras que tienen los países europeos. Maestro, le confieso que me quedó algo pendiente y justamente tiene que ver con esta palabra, maestro. ¿Cómo es eso de que usted fue maestro de escuela 2 días nada más? Resulta que he sido un buen alumno en la materia de la pedagogía, porque tomé con mucho entusiasmo y podría decir hasta con vocación de la enseñanza. Pero una cosa es la escuela, donde uno se recibe, y otra cosa es la práctica cuando se enfrenta a esos pequeños malones de 10 años, 11, 12 que me tocó vivir como experiencia en mi primera incursión en esta profesión nueva que tenía. Resulta que me tocó, cuando me recibí, inmediatamente una suplencia en una escuelita de un barrio de la ciudad de Santa Fe, donde voy de guardapolvo, como se estilaba en aquella época los maestros, y me encuentro con un 4º grado de varones. La directora me presentó, este joven se acaba de recibir, debuta con ustedes, y yo acepto con alegría de ver a estos chicos, que había un silencio total, y cuando empiezo a hablar del primer tema, que era matemática, un chico me dice: señor, levantó la mano, quiero pasar al baño. Andá, le dije. Bueno, a los 5 minutos, otro. Y así sucesivamente, durante las 4 horas que duraban antes la mañana en la escuela, todos los chicos iban al baño, iban, venían, yo no sabía qué hacer, no podía impedirlo. Al día siguiente, mi segundo día del magisterio, también empiezan los chicos que ya me tomaron el pulso. Y en el recreo me voy a ver a la directora y le digo: tengo un problema, no puedo impedir que los chicos me pidan ir al baño. No sé, me parece que no puedo dejar de hacerlo. El que le pida permiso de nuevo, dígale que no definitivamente y se acabó. Bueno, con ese ánimo me fui otra vez al 4º grado y enseguida nomás un chico por allá atrás con una cara de tímido y dice: señor, quiero ir al baño.
no hay más baño, te quedás ahí porque ya me han tomado bastante el pelo, vamos a seguir aprendiendo ahora las letras y la matemática y todo lo que tengamos que aprender. Gran desgracia, se hizo encima. Así que ese día supe que yo no podía ser maestro.